Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Una cordial bienvenida a todos aquellos que a esta hora están esperando escuchar el programa El Rollo del Libro. Hoy tenemos por delante el estudio del capítulo número 14 del libro de Josué. 15 versículos nos espera en los siguientes minutos para estudiar. Antes de comenzar a desarrollar el estudio en los 3 pasos que solemos utilizar, a manera de introducción, vamos a hablarles un poco acerca de las divisiones de la Biblia. Divisiones de la Biblia. ¿Por qué la Biblia está dividida, por ejemplo, en Antiguo y Nuevo Testamento? Déjeme explicarle. Pues precisamente esas son las 2 partes de la extensión que la Biblia a lo largo de los 66 libros nos ofrece. La llamada Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como ya hemos dicho en otras ediciones anteriores, la palabra testamento es la traducción latina del término berit, que puede significar un contrato. En Génesis 31:44 define la palabra contrato como un convenio o acuerdo entre amigos. En 1 Samuel 18:23, la palabra contrato es un pacto de súbdito con su rey. En 2 Samuel 5:3 es una alianza entre 2 reyes o naciones. Y en 1 de Reyes 5:2 también no lo muestra. En la práctica, el término equivalente es un juramento en el que se promete algo solemne. Karat berit, que es la frase Nuevo o Antiguo Testamento, se refiere al juramento, el que se pronuncia donde pasa entre animales cortados por la mitad, uno por cada parte, significado que el que falle correrá la misma suerte que los animales. Si usted lee Génesis 15 y Jeremías 34, va a leer algo acerca de esto. Así que, testamento, pacto, este es un compromiso que puede ser mutuo o solamente una de las partes hacia la otra. Para el Antiguo Testamento, en los textos bíblicos, no se describe una alianza mutua, sino de un compromiso unilateral que viene de Dios para con su pueblo. Es decir, que Dios se compromete mediante juramento sagrado a cuidar, proteger, defender a su pueblo y al pueblo en respuesta a su fidelidad. En la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, la exigencia fundamental no consiste en un código de leyes externas al hombre, sino, escuche, la transformación interior en el corazón mismo del hombre. Divisiones de la Biblia. ¿Por qué libros, capítulos y versículos? Y es que cada testamento que nos ofrece la Biblia está dividido en eso. Por ejemplo, libros, en los originales la única división es en libros y su número varía de acuerdo al canon con que fueron organizados. Estamos hablando del texto original. Ya lo que nosotros tenemos ya traen libros, capítulos y versículos. Capítulos. La primera división en sección son 145 agrupaciones. De esa manera se hizo al Pentateuco para facilitar la lectura y la ubicación de referencias. Más tarde, en el año 250 después de Cristo, se dividió en capítulos hasta que Esteban Lacton, en 1206, la organizó en 1189 capítulos que hoy conocemos. Versículos. Alrededor del año 900 de nuestra era aparecieron las primeras divisiones en versículos hasta llegar el año 1550, donde Roberto Estienne realizó la división actual de
31.163 versículos. En resumen, ¿por qué nuestras Biblias actuales están divididas en libros, capítulos y versículos? La respuesta es para facilitar la lectura y la ubicación de referencias. En los textos originales no existen capítulos y versículos, solo libros. Este detalle nos lo tomamos como una introducción a lo que será el estudio de hoy, para que juntos conozcamos un poquito más de estos datos de la Biblia. Prepárese, porque en unos momentos comenzamos el estudio del capítulo 14 del libro de Josué. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ¿quiere usted aprender a estudiar la Biblia? No se pierda todos los capítulos de El rollo del libro, donde le damos herramientas, recursos y le enseñamos de una forma práctica a hacerlo. El rollo del libro no es un programa de mensaje, es un programa donde le enseñamos a estudiar la Biblia. Hay más de El rollo del libro por Radio Vea. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. Preparémonos para una lectura más del capítulo 14 de Josué. Para esta ocasión vamos a utilizar una versión contemporánea, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de la tierra en Canaán asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones, de modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: «Recuerda lo que el Señor les dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón.
Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos ahí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Y la tierra descansó de la guerra. El rollo del libro está para bendecirle. Síganos escuchando. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Prepare su libreta de notas, tenga a la mano su lapicero, porque usted va a escuchar a continuación estos comentarios que vamos a desarrollar y usted puede apuntar más de algo que va a sumar a su conocimiento en relación a este pasaje de Josué 14. Como ve, encontramos en este capítulo cómo Dios le habla a Josué, asignándole la tarea de repartirle al pueblo de Israel la tierra conquistada. No olvidemos que en el capítulo anterior vimos una descripción de la tierra que Moisés repartió a las tribus de Manasés, Rubén y Gad, al oriente del río Jordán. Ahora acá se va a describir la tierra que se le va a dar en herencia a Israel por el lado oeste del río Jordán, en la tierra Canaán. Es que estas herencias fueron asignadas a las 9 tribus y media que vivían en Canaán mediante el método de echar suerte. Los descendientes de los 12 hijos de Jacob formaban 12 tribus separadas, cada una nombrada según los padres cabezas de familia. Pero José no tenía una tribu que llevara su nombre directamente. Génesis capítulo 48, verso 5, nos dice que sin embargo que Jacob adoptó a Manasés y a Efraín, que eran hijos de José, como sus propios hijos, y aunque no había ninguna tribu con el nombre de José, su herencia estaba dividida entre esos dos hijos. Manasés y Efraín serían entonces considerados como medias tribus debido a que ellos dividieron la herencia de José. Moisés le repartió a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés el territorio del lado este del Jordán. Pero notemos que aún quedaban 9 tribus y media por recibir su herencia del otro lado. Saltamos al verso 3 porque ahí cita la tribu de Leví. Aunque considerada una tribu de Israel, esta no iba a recibir ninguna tierra por heredad. Ellos debían vivir entre las otras tribus y servir como sacerdotes de Dios a favor de ellos. No olvidemos que a los levitas se les asignaba ciertas ciudades entre las tribus de Israel para que pudieran tener un lugar para apacentar sus ganados y rebaños. De hecho, verso 3 y 4 del capítulo 14 no lo dice. Pero lo que causa mayor interés en este capítulo es la aparición de un hombre que
ya lo se ha citado en esta historia, solo que en otro libro, Números 13. El nombre de esa persona es Caleb. Resulta ser que si nos remontamos a ese tiempo, Moisés había enviado espías a Canaán para que examinaran la tierra y después le trajeran un informe al respecto. Aquellos regresaron y le dijeron a Moisés que las gentes de ese lugar eran demasiado numerosas y muy fuertes para que ellos pudieran conquistarlos. Pero Caleb no concordó con ese informe y le dijo a Moisés que Dios podía entregar a sus habitantes en sus manos. Usted puede verificar esto en Números 13. No obstante, aquellos otros espías lo que causaron fue desánimo y el pueblo se rehusó a entrar a la tierra. Entonces Dios le habla a Moisés que aparte de Caleb y Josué, ninguno de los que se rehusaron a entrar a Canaán en ese momento entrarían a la tierra prometida. Ese extracto de la historia lo podemos encontrar en Deuteronomio 1. Sin embargo, hermanos, Dios le prometió a Caleb una porción de la tierra como herencia, como resultado de su fe y confianza en él. Y acá en Josué 14, en el verso 6, Caleb se acerca a Josué para hablar sobre eso, la promesa que Moisés le había hecho. Y le recordó cómo en Cades Barnea él había sido enviado a Canaán a explorar la tierra y volver con noticias. Seguidamente el verso 7 recibe Josué la petición y responde cómo los hermanos que fueron con él traen ese informe negativo que causa desánimo al pueblo y que solo Caleb tuvo la fe de creer que Dios le daría la tierra. Obviamente Caleb con Josué, pero el que está hablando es Caleb. En el siguiente verso, en el 8, vamos a encontrar que Moisés responde a Caleb que la tierra por donde sus pies caminaron sería una herencia para él y, como dice el verso 9, para sus hijos. Y es que por más de 40 años Caleb vagó por el desierto junto a sus hermanos israelitas sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Caleb vio morir en el desierto a cada uno de sus compañeros espías. De todos los que habían ido a Cades Barnea, solo quedaba él y Josué. Así que este era el tiempo correcto para que recibiera la tierra de su heredad, la que se le había prometido. Hay algo también muy especial en el testimonio que da Caleb, porque según el verso 10 y 11, Caleb se define como un hombre fuerte y vigoroso, de 85 años, y a esa edad se presentaba delante de Josué para pedirle que le concediera el cumplimiento de la promesa que a través de Moisés se le había hecho. Ese día le pidió a Josué el monte que había caminado cuando él tenía 40 años. Verso 12 lo dice. Pero quiero que observe que en el verso 11, Caleb no espera recibir ese monte así por así, sino Caleb espera recibirlo peleando. No obstante, le recuerda a Josué que él todavía se siente fuerte y puede ir a la batalla para conquistar esa tierra. El monte que Caleb pedía resulta ser que era un territorio habitado por un pueblo conocido como los anaseos. En el verso 12 se nos dice que sus ciudades eran grandes y fortificadas. ¿Qué significaba eso? Que no era fácil de conquistar. Sin embargo, Caleb no cambió de opinión. Aún así, él creía que Dios era capaz de darle la victoria y que con la ayuda de él expulsaría a todo ese pueblo. Caleb hace esa declaración porque él no está pretendiendo tener fortaleza en sí mismo.
él no estaba dependiendo de sus recursos, sino que él aprendió a confiar en Dios, su Señor, y a confiar en sus promesas. Y él sabía que con la ayuda de él iba a expulsar de esas tierras a los anaseos. Verso 13, encontramos cómo Josué aprueba con una bendición a Caleb y entonces por heredad le da esa ciudad de Hebrón. Aunque la Biblia no detalla de cómo sucedió, Caleb y sus hombres conquistaron esa tierra y la dejaron de herencia a sus hijos. El nombre de la ciudad que Caleb conquistó solía ser Kiriat Arba, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos. Hermanos, hay muchas lecciones que Caleb nos regala y quisiera aprovechar el siguiente tiempo para hablarle de 4 cosas que aprendemos de Caleb, que es el punto de mayor referencia en este capítulo 14 de Josué. Lo primero es que Caleb era un hombre de una fe enorme, que no tuvo miedo de ser diferente al grupo. Cuando sus compañeros creyeron que no podrían vencer a aquellos cananeos, resulta ser que Caleb se mantuvo firme en su compromiso con Dios y en el poder divino que les daría la victoria. Caleb no manifiesta miedo a ser diferente del resto, sino que fue un hombre de fe. Y a veces eso implica que el camino a transitar es andar solo. En segundo lugar, hermanos, Caleb era un hombre de una gran perseverancia. A través de este capítulo observamos que él esperó 45 años para que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Él estuvo por el desierto viendo morir a sus compañeros, pero durante todo ese tiempo confió en la promesa que Dios le había hecho. Caleb creyó firmemente que él podía ver la tierra prometida. Y es que, hermanos, cuán fácil es perder las esperanzas a medida que pasan los meses, los años, las décadas. Pero este personaje, Caleb, es un ejemplo de perseverancia y confianza. Hay una tercera lección. Caleb era un hombre cuya confianza en Dios no radicaba en su fuerza y sabiduría. Y es que desde el principio, Caleb había creído que no importaba cuán fuerte fuera el enemigo, el Dios que tenía era superior. Y ahora, siendo ya un hombre de 85 años, se presenta delante de Josué a pedirle el monte por donde él había caminado 40 años atrás. Caleb sabía que los anaseos eran poderosos y vivían en ciudades fortificadas, pero como ya lo había considerado anteriormente, él no miraba sus propias fuerzas, sino lo que estaba viendo era el poderío de Dios, que era mayor que cualquier anaseo que lo enfrentara. Ese día él se presentó valientemente delante de Josué, buscando la presencia de Dios para obtener victoria, hermanos. Y una última lección es que Caleb era un hombre que estaba dispuesto a luchar. Él sabía que su victoria radicaba en Dios, pero estaba preparado para usar todos sus recursos con el fin de ver esa promesa de Dios cumpliéndose. Dios, como ya vimos, le había prometido esa tierra. Por tanto, estaba listo para confiar en Él, pero también estaba preparado para ir a la batalla. Él se está ofreciendo por completo a Dios para que esa promesa se cumpla. Y es que no todas las promesas de Dios se obtienen sin esfuerzos, hermanos. De hecho, a menudo tenemos que trabajar duro y batallar antes de poder ver las promesas del Señor cumpliéndose. Y aquí está el detalle. Algunas personas se terminan rindiendo cuando ven que el esfuerzo es demasiado. Pero Caleb siempre estuvo listo para luchar hasta el final. Él no se iba a rendir hasta que la promesa de Dios se cumpliera. Y esa frase, como petición, dame pues ahora este monte, es un desafío poderoso para nosotros en la actualidad.
Él sabía que Dios tenía un propósito para él y se comprometió de lleno a llevar a cabo ese propósito. Debemos de preguntarnos hoy, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? O para contextualizarlo a la historia, ¿cuál es nuestro monte? Y vienen otras preguntas como, ¿usted está listo para perseverar durante años mientras espera que las promesas se cumplan en su vida? ¿Está usted preparado para luchar contra sus enemigos que van a interponerse en el cumplimiento de esa promesa? Hermanos y hermanas, que Dios levante en nuestros días hombres y mujeres como Caleb. Muy bien, con esto entonces cerramos este segundo segmento del programa y nos preparamos para el último, donde vamos a hacer el bosquejo. Está en sintonía de Radio Bea. Hay más de El Rollo del Libro por Radio Bea. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. ¿Listos, mis hermanos? Con sus Biblias vamos a utilizar la versión Reina y Valera para esta parte. La lectura la hicimos en una versión contemporánea, pero en este caso siempre utilizamos la versión que ya mencionamos porque es la que más se usa. Su libreta de notas y su lapicero o lapiceros de colores para anotar o para subrayar. Vamos al primer paso. Descubramos a lo largo de estos 15 versículos de qué nos está hablando el libro de Josué capítulo 14. Y encontramos, después de haber leído varias veces y de haber hecho la investigación, que Josué 14 nos habla de dos temas principales. Anótelo, dos temas principales en Josué 14. Número 1, aparece del verso número 1 hasta el verso número 5. Ahí aparece nuestro primer tema principal. ¿De qué se trata este primer tema? De los preparativos para la repartición de la tierra. No olvide, mi amado hermano, que ya ha habido una repartición. Esta no la hizo Josué, la hizo Moisés antes de que se cruzaran el río del Jordán. Ahora viene
el repartir nuevas tierras a aquellos que todavía no se les ha dado. Por eso se le llama a esta parte de Josué 14 del 1 al 5 los preparativos para la repartición de la tierra prometida. Como segundo tema, anótelo, del verso 6 hasta el final, verso 15, vamos a ponerle de esta manera, la actitud de Caleb. O con tan solo usted apuntar ahí, Caleb. Ya vamos a referirnos porque todos esos versos vamos a ver a Caleb. Entonces, básicamente, Josué capítulo 14 nos habla de esas dos cosas. Los preparativos de la repartición de la tierra y las actitudes de Caleb. Vamos a este segundo paso. Descubrimos dos puntos o temas principales de Josué 14. Sobre cada tema vamos a desglosar cada tema en bloques para ir entendiendo mejor cada parte. Vamos a la primera parte, los preparativos para la repartición de la tierra. Ahí hay 5 versículos. Vamos a partirlo en 2. La primera partición o el primer bloque está del verso 1 y del verso 2. Estos 2 versículos son el primer bloque. Apúntelo ahí y dele el siguiente título. Repartición de la tierra del lado oeste. Repito, repartición de la tierra del lado oeste. Significa que lo que Moisés repartió fue del lado este. Josué reparte del lado oeste. Versos 1 y 2. De tal manera que el segundo bloque a trabajar está del verso 3 al verso 5. 3 versículos. Y pongámosle el siguiente título a este segundo bloque. Aclaración de la herencia recibida de las 9 tribus y media. Aclaración de la heredad recibida de las 9 tribus y media. En estos 3 versículos, Josué va a recordarles a las tribus que están de ese lado el por qué las tribus, las 2 tribus y media del lado oeste recibieron su herencia en ese lugar. Y ahí usted lo va a descubrir. Con ello entonces encontramos que los preparativos para la repartición empiezan con la ubicación del lado oeste, bloque 1. Y en segundo lugar, la aclaración de la herencia recibida de las 9 tribus y media, bloque 2. Muy bien. Vamos ahora al segundo tema principal del capítulo, la actitud de Caleb. Del verso 6 al verso 15 vamos a partirlo en 3 bloques. Aquí va el primero. Del verso 6 al verso número 9. Estos versos en un solo bloque le vamos a titular Caleb recuerda la promesa de Moisés. Caleb recuerda la promesa de Moisés. No olvidemos que acá Caleb hace referencia de cosas textualmente que vimos en Números capítulo número 13 y en Deuteronomio capítulo número 1. Entonces ahí viene la intervención de Caleb recordando del porqué de su petición que tiene que ver con el cumplimiento de su promesa. Seguidamente, del versículo número 10 al versículo número 12, estos 3 versículos nos van a ilustrar algo muy interesante y es Caleb y su valentía. Así debe de titularlo. Bloque 2 del tema 2, Caleb y su valentía, versos 10 al 12. Y por último, versos 13,
14 y 15 forman el tercer bloque, el cual deberá de titularlo de la siguiente manera: Petición de Caleb concedida. Petición de Caleb concedida. Entonces, cuando descubrimos las actitudes de Caleb en el tema 2, vamos a ver cómo Caleb hace un recordatorio de la promesa de Moisés. Luego Caleb va a manifestar valentía para ir a conquistar ese territorio, y luego vamos a ver cómo la petición de Caleb es dada por positivo. Entonces, de esa manera ya hemos entendido mejor estas dos partes del libro de Josué, capítulo 14. Continuamos en este bosquejo que estamos armando del capítulo 14, y ahora no perdamos de vista los bloques que hicimos, porque le vamos a asignar un versículo específico, el cual va a justificar que lo que le titulamos a cada bloque coincida con el texto bíblico. Si usted quiere, apúntelo, o si usted quiere, subráyelo. La idea acá es cotejar, es comparar si lo que le pusimos como título a cada bloque tiene relación con el relato de Josué. Vamos al primer tema, los preparativos para la repartición de la tierra. Allí armamos dos bloques. El primero le titulamos Repartición de la tierra del lado oeste. Debemos de buscar entonces, ya sea en el verso 1 o en el verso 2, si hay algo que se relacione con ese título: repartición de la tierra del lado oeste. Y encontramos el versículo 2 como el conector del título asignado con el párrafo que le dimos. Apunte entonces ahí en su libreta de notas: repartición de la tierra del lado oeste, verso 2. Y si usted va a subrayar, empiece a subrayar todo el versículo 2. Se lo leo. Por suerte se le dio su heredad como Jehová le había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Muy bien, ahí está la referencia bíblica. Hay relación. Vamos al bloque número 2, que le titulamos Aclaración de la heredad recibida de las 9 tribus y media. Acá lo que necesitamos es la misma dinámica, cotejar si este título asignado coincide con ya sea el verso 3, el verso 4 o el verso 5. Apunte usted, por favor, a la par del título asignado del bloque 2 del primer tema, el versículo número 5. Y si usted subraya, empieza a subrayar todo el verso y yo se lo leo. Dice el verso 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Esto significa entonces que la repartición de la tierra no fue a discreción ni de Josué ni de Moisés. Ya Dios había hecho todo un plan, todo un delineamiento, qué partes recibiría cada una de las tribus. Eso es interesante. Luego vamos ahora a cotejar, comprobar si nuestros 3 bloques que armamos del segundo tema, la actitud de Caleb, coinciden con el texto bíblico. El primer tema de la actitud de Caleb le titulamos Caleb recuerda la promesa de Moisés. Y observando del verso 6 al versículo número 9, es este último verso, el 9, el que mayor relación tiene con el título. Así que
apunte esto a la par del título Caleb recuerda a la promesa de Moisés, verso 9. O subráyelo completito y yo se lo leo. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esto es la demanda que Caleb le hace a Josué, diciéndole: nuestro antiguo líder me prometió que yo me iba a quedar con una herencia. Así que le hace ese recordatorio y podemos entonces comprobar que hay una afinidad entre lo apuntado y el texto bíblico. Vamos a el segundo bloque que le titulamos Caleb y su valentía. Del verso 10 al verso 12 buscamos algún verso, alguna frase que coincidiera con eso y lo encontramos. Apunte usted en la libreta de notas, a la par del título Caleb y su valentía, póngale verso 12 o empiece a subrayarlo por completo. Yo se lo leo. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Note que Caleb está evidenciando que no le tiene miedo a los anaseos, pero su valentía no radica en su capacidad militar, su valentía radica en la confianza que le tiene a Dios. Entonces coincide el verso 12 con el título que le dimos a todo ese bloque. Y por último, bloque número 3, le titulamos Petición de Caleb concedida. Busquemos del verso 13 al 15 alguna frase o un verso completo que conecten con este título. Y es el verso 13. Apúntelo ahí a la par de Petición de Caleb concedida, verso 13. Todo el verso, si usted subraya, subráyelo, y yo se lo leo. Dice: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Note que la palabra que Josué bendijo significa que con esa bendición le estaba diciendo: tu petición es concedida. Con esto entonces, hermanos, nos damos cuenta que la observación que se hizo, esa observación nos trajo una clasificación y cada bloque recibió un título. El capítulo recibió 2 títulos y todo eso tiene sentido con el texto bíblico. Significa que observamos correctamente. Pudiera ser en algún momento que nuestra observación no haya sido la mejor. Y eso lo comprobaremos cuando tratemos de buscar una frase, un texto o un verso completo que no va a coincidir con el título que le pusimos al bloque. Pero en nuestro caso no fue así. Entonces no olvide que Josué capítulo 14 empieza hablándonos sobre la repartición de la tierra del lado oeste. Luego se hace una aclaración de la heredad recibida de las 9 tribus. Seguidamente interviene Caleb recordando la promesa de Dios. Luego Caleb manifiesta que se siente capaz y valiente para seguir conquistando. Y Josué como líder concede la petición de Caleb. Con esto entonces cerramos el tercer paso. En este último paso, que es el cuarto, vamos a sacar una conclusión o una aplicación. En poquísimas palabras, debemos de preguntarnos de qué nos sirve el saber
esta repartición que se empieza a hacer en los primeros capítulos de Josué 14. ¿Cuál es la enseñanza que puedo adquirir de la actitud de Caleb a partir del verso 6 al final? Le voy a dar un minuto para que usted reflexione, apunte y después compartimos. Muy bien, estamos aquí de retorno. No olvide que si usted nos manda su frase, la que apuntó ahorita, la lección, nosotros le retornamos el bosquejo que acá hemos realizado. Como conclusión, seguramente, habrá su excepción, todos nos capturó la actitud de Caleb. De ahí nace nuestra conclusión, la cual es la siguiente: Dios respalda las buenas actitudes. Repito, Dios respalda las buenas actitudes. Creo que esa conclusión, pues es fácil de apreciarla, entenderla, no hay que profundizar. Si usted tiene una buena actitud, como resultado, la aprobación y respaldo de Dios será para usted. Siga con nosotros. Somos Radio Bea. Estimados hermanos del Rollo del Libro, le invitamos a que si usted quiere tener una explicación personalizada de la forma como estudiamos la Biblia en el Rollo del Libro, no dude en ponerse en contacto con nosotros y lo que haremos es, vía telefónica, explicarle para que usted pueda entender. Nuestro deseo es que usted aprenda a estudiar la Biblia y se edifique en todo momento. Comuníquese con nosotros, le atenderemos y será un gusto el poder hacerlo. Acá les dejamos la forma de comunicación. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Bea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Bea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones. Los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro.
Hermanos amados, estamos finalizando nuestro estudio y antes de retirarnos, quedan ustedes invitados para que la próxima semana nos acompañen al estudio del capítulo 15 de Josué. Comience a leerlo, comience a explorar, utilice varias versiones para hacerlo y cuando estrenemos el episodio correspondiente, usted va a tener una mejor apreciación de este capítulo número 15. Agradecidos por la oportunidad que recibimos de parte de Dios y de parte de Radio Vea de poder compartir con ustedes este espacio. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.